Buenas tardes compañeros y profesor, hoy yo vengo a exponerles la Catedral de Colonia o Colner. ¿Por qué yo escogí este edificio? Por el estilo gótico que me gusta mucho, la altura y la historia. Colonia o Köln es la cuarta ciudad más poblada de Alemania con un poco más de 1 millón de habitantes. Es célebre por su catedral gótica a las orillas del río Rin. Es la más grande en su estilo en el norte de Europa. Sus 157,32 metros de altura la convirtieron en el edificio más alto del mundo entre 1880 y 1884. El campanario gótico es el segundo más alto de Alemania después de la de Ulm, pero no es propiamente una catedral, sino que es una iglesia. Su finalización se celebró como un evento nacional en 1880, 632 años después de comenzar su construcción. La catedral sobrevivió milagrosamente a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, como sucedió con la iglesia de Ulm y la de Friburgo, aunque todas estas quedaron rodeadas de montañas de escombros y de ruinas. El color original de la catedral es un cobre, pero actualmente se ve totalmente negra por el hollín de los bombardeos. En la Catedral de Colonia se ha podido constatar la existencia de un templo medieval que sufrió un incendio el 30 de abril de 1248. Casi 4 meses después, el 15 de agosto de 1248, el arzobispo Konrad van Hochstaden puso la primera piedra del nuevo templo. Dentro de la catedral se encuentra un relicario que supuestamente contiene los restos mortales de los 3 Reyes Magos. Este fue un obsequio que hizo Federico I Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, a la Catedral de Colonia en 1164. Estas reliquias hicieron de la catedral uno de los puntos más importantes de peregrinación europea. A comienzos del siglo XVI se detuvo la construcción debido a la falta de fondos y a la falta de interés. A comienzos del siglo XIX se retomó la construcción gracias al interés que despertó la Edad Media en el romanticismo alemán. A continuación les diré 11 datos curiosos de la Catedral de Colonia que probablemente no conocían. Comencemos. Dato número 1. Su construcción tardó 632 años. La Catedral de Colonia comenzó a construirse en 1248, aunque por razones económicas se detuvo su construcción entre 1510 y 1842. Más de 6 siglos tomó construir este monumento, que fue inaugurado el 15 de octubre de 1880. Dato número 2. Es el edificio gótico más alto del mundo. Sus 157 metros de altura la convierten en el edificio gótico más alto del mundo hasta ahora. Dato número 3. Fue bombardeada 14 veces. La Catedral de Colonia fue bombardeada 14 veces durante la Segunda Guerra Mundial. Su estructura se mantuvo intacta, aunque una de las bombas provocó graves destrozos, llegando así a destruir la base de la torre izquierda. Dato número 4. Es el monumento más visitado de Alemania. Su impresionante historia, su situación y su diseño hacen de la Catedral de Colonia el monumento más visitado de Alemania. La entrada es gratuita, pero subir a la torre cuesta 4 euros. Dato número 5. Contiene los huesos de los 3 Reyes Magos. Los huesos de los 3 Reyes Magos fueron transportados desde Milán hasta Colonia en 1164. Se conservan en un relicario al interior de la torre. Son altamente protegidos y es uno de los principales motivos para visitar la catedral. Dato número 6. Es la tercera estructura del lugar. La Catedral de Colonia fue construida de terceras después de un templo romano que existió en el siglo IV y una iglesia que se quemó en 1248. Dato número 7. Tiene 12 campanas, 4 de ellas son de la época medieval. La más conocida y la más grande es la campana de San Pedro, o conocida por los habitantes del pueblo Der Dicke Pire, o el Gordo Pedro. La más antigua es la campana de los 3 Reyes Magos. Dato número 8. Fue el edificio más alto del mundo. La Catedral de Colonia fue el edificio más alto del mundo durante 4 años. En 1884, el monumento a Washington superó sus 157 metros de altura. Dato número 9. Es patrimonio de la UNESCO. En 1996 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por su importancia histórico-cultural y espiritual. Dato número 10. Está en continua reparación. La catedral fue construida con una piedra bastante sensible a la contaminación. Gracias a eso está en continua reparación. Dato número 11. La Catedral de Colonia se puede ver desde casi cualquier punto de la ciudad. Sus 500 escalones nos llevan a la torre más alta. Desde allí tenemos vistas increíbles de la ciudad y podemos ver toda Colonia. Con ese dato terminamos la exposición. Muchas gracias por ver el video y espero que con todos los datos que les di y la información cada vez quieran conocer más sobre la Catedral de Colonia o el Kölner Dom. Muchas gracias.